Bendiciones, hermanos, le damos las gracias al Señor por la oportunidad y en esta ocasión vamos a estar hablando de completa restauración y nos vamos a ubicar en el Salmo 51 del versículo 1 al 13, en la cual estaremos viendo la importancia de lo que es la restauración. Y cuando hablamos de restauración estamos hablando de reparar, de recuperar, de volver al estado anterior de lo que estaba dañado. Y vamos a ver aquí cómo el salmista, en este caso David, que fue el escritor, se presenta a través de este poema con toda honestidad y cómo nosotros lo podemos identificar. Y vamos a ver a manera de el pensamiento central cómo se presenta. Dice, arrepentirse es tomar la decisión firme de abandonar un camino equivocado y dirigirse al Señor mediante la dirección que da el Espíritu Santo. Y podemos notar que cuando hablamos de arrepentimiento estamos hablando de tornarnos de la ruta incorrecta para ubicarnos en la ruta apropiada, para comenzar a ubicarnos en la corrección y en lo que es apropiado para nuestras vidas. Por lo tanto, es la decisión que cada uno de nosotros en todos aspectos de nuestra vida lo hemos hecho, porque en algún momento dado nos hemos arrepentido de varias cosas, pero en el aspecto de lo que es la vida espiritual, el paso de reconocer a Jesucristo es haber entendido que estábamos en la ruta que conducía hacia la muerte eterna. Y cuando escuchamos la palabra de salvación, nosotros nos dimos cuenta de que estábamos caminando sin fe, sin esperanza y sin ningún tipo de rumbo y sin seguridad. Al escuchar la palabra del Señor nos dimos cuenta de que necesitábamos la dirección de Dios y sobre todo su amparo, su protección, su cuidado y lo más importante, la salvación. Y decidimos tornar nuestra mirada hacia Él y por lo tanto giramos para encaminar una vida en Cristo Jesús y ahora hemos decidido de ahí en adelante vivir para agradarle a Él. Implica entonces haber abandonado ese camino equivocado y dirigirnos para hacer una vida de justicia con todos nuestros defectos y virtudes. El texto de oro que se presentará en el Salmo 51 está concentrado en el versículo 10 que dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Estaremos discutiendo este versículo cuando estamos en el proceso del análisis. Por lo tanto, es parte de esta enseñanza que estaremos presentando. Ahora, hay una serie de objetivos que queremos señalar. Vamos a estar, número uno, tomando en consideración lo siguiente: adquirir información sobre lo que es la teología del arrepentimiento y el perdón. Vamos a analizar el aspecto introspectivo de la condición espiritual delante de Dios. Y vamos a ir a buscar de los que, como David, necesitan volverse al Señor. Y si tomamos esto en consideración en aspectos de objetivos, vamos entonces a embarcarnos a través de un concepto que es mediante la ruta de la misericordia en la cual Dios manifestó en nuestra vida. Por lo tanto, nosotros hemos sido llamados también para ayudar a otros a que puedan tornarse a Dios tomando la decisión correcta. Vamos a hacer lectura de los pasajes y vamos a concentrarnos en el versículo 1 al 13 del Salmo 51 y leemos de la siguiente manera. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades,
borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Levántame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu doble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán. Luego de haber hecho lectura, tenemos que tomar en consideración al menos 3 aspectos importantes. A manera de pregunta, ¿qué se necesita para ser limpio? Y vamos a verlo entre los versículos 1 al 4. Y también vamos a ver la causa y tratamiento del pecado. Y lo veremos entre los versículos 5 al 9. Y el secreto para no pecar más, que se encuentran entre los versículos 10 al 13. Tenemos que ver que debemos darle importancia a la sinceridad, porque Dios es misericordioso con el que se arrepiente y confiesa pecado y ruega por perdón. Acuérdese bien, cuando nosotros nos presentamos ante la presencia del Señor de forma transparente, Dios se manifiesta en misericordia para restaurarnos y, como habíamos indicado anteriormente, para repararnos, para recuperarnos, para ubicarnos en nuestro estado anterior a lo que estaba dañado. Ahora lo ha de poner en su estado original. Bien, el Salmo 51, en nuestro análisis podemos ver que es uno de los que demuestra la declaración del salmista luego de haber cometido un gran pecado, que todos los pecados son considerados desconexión con el Creador. Muchos sabemos, después de haber pecado con Betsabé e ingeniado la muerte de su esposo, el general Urias, y te puede encontrar con relación a esta situación en el libro de Samuel, el segundo libro de Samuel, el capítulo 12, versículo 1 al 15. Y se indica que este salmo, volviendo a retomar el Salmo 51, se compone por David después de que Naamán vino a él con un mensaje de parte de Dios. Y la manera en que el profeta le habla al rey es de una manera bien interesante. Y allí se demuestra cómo el hombre está pronto a condenar lo malo en otras personas. Pero le es trabajoso ver sus propios errores. Y no obstante, como se dice comúnmente, mientras hay vida, hay esperanza. Y aquí volvemos a citar el mensaje divino: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Entonces, el único pecado que Dios no perdona es el que no se reconoce, no se confiesa. Es aquel pecado que Dios no perdona. Escúchelo bien, que es lo que nosotros definimos como esa blasfemia, porque es aquel que decimos: yo no necesito el perdón de Dios. Entonces,
A través de este análisis se puede ver cómo es importante confesar, tomar la decisión para tornarnos nuevamente a Dios. Y usted va a notar que en la lectura expresiones como ten piedad, vamos a notarla en el versículo 1. David reconoció que era culpable de un proceso de iniquidad en el cual podrían señalar por lo menos algunos hechos. Y en primer lugar, pecó con sus ojos cuando miró a Betsabé para codiciarla. Luego abusó de la autoridad con la cual hizo venir a la mujer para mantener relaciones sexuales con ella. Después comete adulterio y el siguiente fue engañar a Urías. Y finalmente David se convirtió en un homicida al dar órdenes de poner a Urías frente para que le diera muerte. Entonces, un pecado nunca, escuche bien, nunca viene solo, sino que resulta con una cadena de maldades. En una condición como esta, había un solo recurso de amparo para David, a no ser lo que se llama la misericordia de Dios y la multitud de sus piedades. Y es por eso que usted va a ver que como un Dios de misericordia que no está avalando la conducta de David, también vamos a ver cómo el carácter divino se manifiesta también para corrección. Por eso usted puede ver en las declaraciones del versículo 2 cuando dice, lávame de mi maldad y límpiame de mi pecado. Entonces usted va a ver la acción purificadora que viene de Dios. Todo mérito y esfuerzo o sacrificio de parte del pecador no basta para borrar o limpiar ni siquiera la falta más simple. Y debemos tomar en cuenta que es de las cosas más importantes cuando se busca lo que nosotros indicamos como la limpieza espiritual, la limpieza moral. Las religiones enseñan que la limpieza del pecado se puede lograr mediante lo que nosotros llamamos sacrificios personales o penitencias, pero la palabra de Dios indica que solamente en Dios, cuando nos presentamos ante su presencia, es cuando podemos ser restaurados. David no cayó en ese error. Lo que hizo fue recurrir a la gracia salvadora. Escuche bien, él no se sumergió en llevar a cabo un sacrificio. Él fue directamente ante la presencia de Dios para que Dios emitiera obra restauradora, pero también él entendía que había que reconocer que habían unas consecuencias que llevar. Ahora, usted va a ver que en el Nuevo Testamento abundan en instrucciones sobre la manera de ser limpio de toda maldad. El creyente recibe limpieza cuando acude a la fuente que brota en la cruz del Calvario. Lo decimos en un término metafórico porque la obra de Jesucristo es una obra perfecta, una obra total, y de acuerdo con la doctrina de la salvación, también conocida con la doctrina soteriológica y la que enseña en las Sagradas Escrituras en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo dice que él nos salvó no por obras de justicia para que nosotros no hubiéramos hecho, sino por la misericordia. Quiere decir que no fue bajo esfuerzo de nosotros, sino por la gracia divina, sino por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, el autor de la epístola a los hebreos, que no se sabe quién es, también lo expresó diciendo que Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. También el apóstol Pedro escribió cuando dijo, fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro, plata, sino con la sangre preciosa
de Cristo, como dice, como de un cordero, mejor dicho, sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Y es bien interesante cuando mencionamos estos aspectos para que nosotros podamos reconocer de dónde es que viene la obra de purificación. Ahora, cuán importante es reconocer la obra, el reconocimiento del pecado. Y es ahí donde entramos en el versículo 3, porque lo que se ve en el versículo es un acto de un arrepentimiento genuino. Y es el término que se da de la traducción de lo que es cambio de mente en lo que representa arrepentimiento. En el griego, que la palabra para los estudiosos y los que estudian en el seminario utilizan la palabra metanoia. Para nosotros que somos personas que lo que tenemos es una educación formal, lo que significa más bien es un cambio de mentalidad, que habla de una forma de pensar que constituye ser de acuerdo a lo establecido por Dios. Entonces, arrepentirse constituye entonces abandonar el camino de escarnio, el camino malo, y volverse a hacer lo correcto. El arrepentimiento es la renuncia de lo malo, la renuncia del pecado. La fe es la aceptación del don de Dios. Entonces el acto de arrepentimiento es dejar de hacer lo malo, tener fe en acercarse a Dios en busca del perdón. Entonces todo se ve en la experiencia de David a través del Salmo 51. Entonces, usted puede ver cómo David confesó cuando dice, yo reconozco mis rebeliones. Pero no se detuvo ahí, sino usted puede notar cómo David continuó expresando, implorando misericordia. Ahora, ¿cuántas veces nos hemos encontrado nosotros mismos y personas que no reconocen su culpabilidad? Y hay momentos donde hemos tenido que ser confrontados por la misma palabra para tornarnos y pedirle al Señor que su misericordia caiga sobre nosotros para volver a ser restaurados. Ahora bien, hay personas que no solo reconocen lo malo que han hecho, sino que cuando alguien los confronta con las pruebas de su pecado, tratan de mentir, de culpar a otros. Entonces, también podemos recordar como el caso muy típico en la Biblia, en el libro de Génesis, de Adán y Eva, en el huerto del Edén. En cambio, este corazón penitente o arrepentido, entiéndase el de David, supo aceptar su culpa, se humilla delante de Dios y es confesado ante la presencia del Señor, declarando su condición. Por eso es que dice, mi pecado está delante de mí. Esto es todo lo contrario a lo que recomienda la nueva psicología. Por eso que los consejeros, los psicólogos modernos, bajo la influencia de la psicología de Sigmund Freud, que enseñan que la culpa no la tiene tú, que la tiene otro. Y en la vida de muchos creyentes también se enseña eso, que la culpa no la tienes tú, que la tiene el diablo. Y hay muchas cosas que la culpa no la tiene el diablo, la tenemos nosotros. Entonces es importante ver que este fenómeno de fomentar un sentimiento de culpa, sino más bien de justificar los errores que tenemos echándoselos a otros, eso es como diríamos en mi barrio, son un guame. Pero déjeme decirte, nosotros tenemos que asumir responsabilidad de nuestras acciones. Y es por eso que para que la obra de Dios pueda ser completada, para que la obra de restauración pueda ser llevada, nosotros tenemos que asumir carácter, pidiéndole al Señor que nos dé carácter para reconocer nuestro error, tornarnos y que comience la obra restauradora. Y en la mayoría de los casos, la culpa de lo que el individuo ha hecho, muchas personas
A veces tendemos a echarle culpa a los padres, a la religión, a la escuela, a los impulsos innatos, circunstancias. Entonces, las enseñanzas del Salmo 51, el Nuevo Testamento en general, lo que indican es que cada individuo debe reconocer y aceptar sus hechos y responsabilidad. Entonces, tenemos que darnos cuenta que somos nosotros los responsables. En el versículo 4 podemos ver que de nada serviría todo lo recomendado anteriormente si nosotros no orientamos adecuadamente. O sea, David no vaciló en ese sentido. Él sabía que todo pecado es una ofensa contra Dios. Aunque se haya ofendido también a otras personas, cuando dice contra ti solo he pecado, este reconocimiento, en esta declaración, se refiere a la santidad de Dios. Y esta expresión es lo que se llama más bien un acto de reconocimiento hacia una afrenta de parte del salmista. Aun cuando su maldad se hubiera mantenido encubierta para los que le rodean, podemos ver que David le confesó a Dios: he hecho lo malo delante de tus ojos. La base de su conocimiento de lo bueno y de lo malo no era su propia conciencia, sino la palabra revelada y la justicia característica de Dios. Entonces, por eso usted va a ver que declara: para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Entonces, tenemos que ver que si Dios es el receptor directo de todas las ofensas nuestras, y si son sus ojos, entonces su palabra y su juicio son la base para que cada uno sea juzgado. Entonces es el único quien puede tomar al pecador y acercársele para restaurar y otorgarle lo más que necesita: el perdón. Y es por eso que podemos ver que David había recurrido a la fuente correcta. Entonces usted va a notar en el versículo 5, donde dice la famosa expresión he sido formado, que aquí se refiere a la depravación del género humano, por la que aún indican individuos que se contaminan por la pecaminosidad en el momento en que empieza a formarse en el vientre de su madre. Cuando habla también de la expresión purifica, que viene más bien de expiar o quitar culpa. Y usted va a ver que vamos a estar hablando de lo que es el hisopo. El hisopo, que era una planta que se usaba para los rociamientos de limpieza en los rituales hebreos. Ahora, como habíamos señalado en el versículo 5, cuando dice en pecado me concibió mi madre, todos los tratados de teología y soteriología, que soteriología es la salvación, con relación al pecado innato o pecado hereditario, usted va a ver que en estas palabras encontramos lo que se llama verdades profundas y de un significado con un contenido teológico de mucha importancia. Y hay que indicar y aclarar, sin embargo, que David no está negando la responsabilidad de su culpa. Lo que hace bajo la inspiración divina es indicarlos en origen de su tendencia pecaminosa en el ser humano. O sea, él no lo está justificando, también está demostrando que es parte de nuestro estado caído. Todos sabemos que el pecado de Adán fue heredado por su descendencia y se transmitió a toda especie humana. De ese momento, las relaciones de Dios con sus criaturas humanas cambiaron de una manera radical. A partir de entonces, ningún ser humano nace exento de la contaminación moral ni de la corrupción de nuestro representante terrenal, que es Adán. Y el único ser humano que no tuvo
sujeto a esta contaminación fue Jesús por haber sido engendrado por el Espíritu Santo, por una mujer virgen, la cual se salió del marco de la degenerada especie humana. Y como dice Pablo, lo explicó de la siguiente manera: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, en el versículo 6, David veía como heredero de la naturaleza pecaminosa, como se ve en los párrafos anteriores, que mientras que por la otra consideraba no solo la naturaleza santa de Dios, sino también lo que Él demanda de sus criaturas. Cuando dice, tú amas la verdad en lo íntimo. Y esto es una característica de Dios que pone en aprietos al pecador. Dios ama la verdad, el hombre es un adicto a la mentira. Y usted va a ver que el apóstol Pablo cita el versículo 4 del Salmo 51, cuando dice, para hablar de la fidelidad de Dios con relación a la infidelidad de los judíos. Entonces, su incredulidad habla, de hecho, nula de lo que se llama fidelidad de Dios. Ninguna manera, como dice, de ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz en todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seáis justificados en palabras y venzas cuando fuere juzgado. Y esto usted lo puede encontrar en Romanos 3, versículos 3 y 4. Entonces, la verdad de Dios, ¿qué sucede? Exige que el pecador reconozca, abandone la mentira y se ampare a la verdad divina. Entonces, entre los versículos 7 a 9, usted va a ver la petición que hace David, cuando dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Nos muestra cómo se usan aquí figuras y símbolos para la descripción de la obra purificadora del Señor en el corazón del hombre. El uso del hisopo era un común en los ritos de limpieza que tenían lugar en el templo. También ciertos estudios revelan que hay una planta en el desierto conocida como el hisopo, de la cual se extrae una sustancia curativa parecida a la penicilina. Y las palabras del salmista nos hacen también pensar en un sacerdote con un cubo de agua que limpia y un manojo de hisopo en mano, realizando una ceremonia de limpieza. Otro aspecto es que nos da una nueva figura de una lavadora, cuando dice lávame y seré blanco o más blanco que la nieve. Importancia del agua, que es un símbolo de limpieza, de purificación. Un dato que se debe considerar es que el agua era un factor esencial en las ceremonias de purificación en el Antiguo Testamento, mientras que en el Nuevo Testamento es la sangre de Cristo la base para la limpieza del pecado. Entonces, la limpieza que imploraba David se consideraba primero el aspecto mental, una experiencia nueva, refrescante, que produce gozo, produce alegría en lo profundo del corazón. Otro aspecto es que el resultado de esa limpieza es del carácter físico y se describe en el versículo 8. Y se recrearán los huesos que estaban abatidos. O sea, si hay problemas mentales que se convierten en males de carácter corporal, la gente se refiere a esto como enfermedades de carácter psicosomáticas que empiezan en la mente, afectan el cuerpo, y también podemos hablar de una limpieza psicosomática en la que la tranquilidad del corazón se traduce en la salud para el cuerpo. Otro aspecto también es la limpieza espiritual. Y en el versículo 9, el salmista le suplica al Señor: esconde tu rostro de mis pecados, con la cual le pide una nueva relación. Por otra parte, la expresión borra mis maldades.
Se refiere a un estado permanente de justificación, con lo cual el individuo queda aceptado como parte de la familia de Dios. Es por eso que usted va a notar la importancia de lo que es arrepentirse a la fuente correcta, que es nuestro Dios. En el versículo 10 se pueden notar porciones más elocuentes y específicas del Antiguo Testamento sobre la doctrina de lo que es la regeneración. Y este término viene de la expresión del cual significa volver a nacer. Y las palabras que dice, crea en mí un corazón limpio, se refiere a una creación nueva, sin tomar en cuenta lo que ya había. Y cuando se dice del verbo crear, viene de una expresión verbal que quiere indicar hacer de la nada. Con esta expresión David se refería a la necesidad que Dios creara en él un corazón nuevo. Un corazón nuevo puede ser entendido como el asiento de una nueva fe, de una fe nueva, de ideas nuevas, de afectos nuevos, sentimientos nuevos, un vocabulario nuevo, junto con un nuevo corazón. El cristiano recibe también un espíritu recto, en otras palabras, un espíritu fiel. Y entonces en los últimos dos versículos hay dos súplicas. En un sentido negativo se puede entender como preventivas. Y entonces cuando dice, no me eches delante de ti, da a entender que no quería llegar a la triste experiencia de ser desechado o echado de la presencia en su oración. Y es interesante considerar la segunda de las peticiones de David. No quites de mí tu Santo Espíritu. Una oración en donde aprendemos muchas cosas. Número 1, lugar en se atiende aquí que una acción pecaminosa es causa suficiente para que Dios quite su espíritu de la persona. Segundo aspecto que uno observa es los que han recibido el Espíritu Santo lo pueden perder en cualquier momento. Pero el salmista, lleno de conmoción, le rogó al Señor que no quitara de su vida la presencia del Espíritu. Y esto está en perfecto acuerdo con lo que dice 1 Corintios 3, 16 y 17, también con lo que dice Efesios 4:30, Hebreos 6, 4, 6. Pero si el versículo 11 expresa la preocupación de perder la unción y el poder del Espíritu Santo, el versículo 12, el salmista solicita de Dios que le vuelva el gozo de la salvación. Y cuando le habla del gozo de la salvación, este gozo perdido por un acto pecaminoso puede volver mediante el arrepentimiento genuino y una nueva plenitud del Santo Espíritu de Dios. En el versículo 13, usted puede recordar lo que el apóstol Pablo dijo, que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Casi lo mismo declara David en este versículo. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Si tuviéramos tiempo, veríamos lo que sucedió cuando las siguientes personas testificaron acerca del encuentro con el Señor con la mujer samaritana. El endemoniado Gadareno, el ciego, los leprosos y todos los que fueron salvos por Cristo. Y el gozo de la salvación consiste no solo en ser salvo, sino también en que otros sean por el testimonio nuestro. Usted va a notar que en el Salmo 51 hemos visto cómo un hombre, Dios, puede restaurar, aún esté habiendo caído, pero también puede levantar. También como David, el mensaje de Dios
llega a su vida por medio del profeta Natán. Una cosa conmovedora es la actitud humilde y sincera con el que el rey reconoció su pecado, se arrepintió y buscó el favor de Dios. Después de su reconocimiento genuino de su mal, pidió que Dios lo limpiara, lo levantara de su mancha y le diera nuevamente el gozo de la salvación. Esto no solo podía ser una realidad una vez que se tuviera lugar en su vida la regeneración, el poder del Espíritu Santo, la libertad de dar su testimonio para que otros fueran salvos. Es por eso que señalamos que estas experiencias constituyen ser el secreto para no pecar más. Esto es una gran enseñanza para inconversos, reincidentes y a los que creen estar firmes. Damos que esta información nos ayude a nosotros a reconocer que en Dios nosotros podemos ser restaurados. Bendiciones.